Esto no es una historia. Esto me pasó. Yo no estoy loco. Que quede claro desde el principio. Me llamo Marcelo Rivas. Tengo 36 años. Soy técnico en electricidad industrial, padre de una niña de 7 años. Vivo, o vivía, en Santa Leonor. Un pueblo que seguramente ni encuentren en Google Maps. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es lo que vi. Lo que viví. Todo comenzó el 27 de octubre. Era un sábado. Ese día recibí una llamada para revisar un desperfecto eléctrico en una fábrica abandonada cerca del cerro. No era raro. Muchos dueños querían dejar esos lugares seguros por si un día lo reactivaban. Así que fui, solo. Lo raro fue que la persona que me llamó nunca se identificó. Solo dijo que me pagarían en efectivo, el doble de lo normal. Lo acepté. No debí. La fábrica estaba completamente sola, oxidada, rodeada de árboles secos y un olor a humedad que pegaba en la garganta. Todo estaba en silencio. No había ni viento. Cuando entré, todo parecía apagado. Caminé con mi linterna hasta la sala de controles. Ahí es donde pasó lo primero raro. El panel eléctrico estaba encendido. Eso fue imposible. No había corriente, ni generador, ni cables conectados al poste externo. Y sin embargo, todas las luces del tablero estaban titilando en verde. Se escuchaban pequeños zumbidos, como de motores que no estaban ahí. Fue entonces que vi la puerta metálica al fondo, esa que parecía más nueva que el resto del lugar. No tenía cerradura, solo una manija, y cuando la toqué, se abrió sola. Detrás de esa puerta no había una habitación. Había como un pasillo, pero no era normal. Era estrecho, larguísimo, con paredes negras que brillaban ligeramente, como si estuvieran hechas de carbón mojado. Y no se oía nada, nada, ni mis pasos, ni mi respiración. Como si el sonido no existiera ahí dentro. Caminé, no sé cuánto. Me dejé llevar, como si algo me empujara suavemente desde atrás. Al final del pasillo había otra puerta. Esta sí era de madera vieja, carcomida, pero tenía algo tallado, un símbolo que nunca había visto. Un círculo, con una espiral en el centro y una especie de ojo en la punta. Me dolía la cabeza solo de mirarlo. La abrí. Y ahí estaba mi casa. Pero no era mi casa. Todo estaba igual. La misma mesa de madera, las mismas cortinas azules que colgaban del comedor, el mismo olor a café de la mañana. Pero había algo apagado, como si todo fuera una réplica sin alma. Caminé por la sala, toqué los muebles. Estaban fríos. Demasiado fríos, como si nunca hubieran sido usados por nadie. Y entonces escuché los pasos. Desde arriba, desde el cuarto de mi hija. No tengo palabras exactas para describir lo que sentí. Era miedo, sí, pero mezclado con algo más, algo como una certeza, un conocimiento profundo de que lo que estaba ahí no debía existir. Subí las escaleras. Cada peldaño crujía, pero no era un crujido normal. Era como si la madera se quejara, como si me advirtiera. Abrí la puerta del cuarto y la vi. Oh, la cosa que parecía mi hija. Estaba sentada en la cama, dándome la espalda. Su cabello era el mismo, pero su cuerpo temblaba como si algo la moviera desde adentro. Cuando la llamé por su nombre se detuvo y lentamente giró la cabeza. Solo la cabeza, no el cuerpo. No tenía ojos. Donde deberían estar había dos círculos profundos, huecos, como si le hubieran vaciado la cara. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que sonrió, con una boca que no era la suya. Y habló con mi voz. «Ya estuviste aquí antes, Marcelo». Quise gritar, pero mi garganta no reaccionaba. Era como si el aire no funcionara ahí adentro. Solo podía mirar esa cosa, esa parodia de mi hija, y cada vez que abría más la boca sentía que algo dentro de mí se rompía. No el cuerpo, la mente. Me lancé hacia atrás, salí corriendo escaleras abajo. El pasillo seguía ahí, negro como antes, pero algo había cambiado. Al fondo ya no estaba la fábrica. Había otra cosa, como un espejo gigantesco pero sin reflejo. Solo una lámina líquida que se movía muy despacio, como respirando. Y escuché pasos detrás de mí. No quise voltear, solo corrí, salté hacia ese umbral sin pensar. Atravesarlo fue como pasar por hielo, sentí que dejaba algo atrás, o que algo se me pegaba encima. Cuando desperté estaba tirado en la fábrica, afuera ya era de noche. El panel eléctrico estaba apagado, la puerta metálica no estaba, solo había una pared oxidada como si jamás hubiera habido nada ahí.
Salí tambaleándome, caminé hasta el pueblo. Cuando llegué a mi casa temblaba, pero todo parecía normal. Mi hija dormía, mi esposa estaba viendo la tele, me abrazaron, me hablaron, lloré, pero dentro de mí sabía que algo estaba mal. Esa noche no dormí, me quedé mirando a mi hija desde el pasillo. Ella respiraba, se movía, murmuraba cosas en sueños, cosas que no entendía, pero a las 3:17 am exactas se sentó en la cama, rígida, y dijo en voz baja sin abrir los ojos: «El otro Marcelo no volverá, por ahora». No fue un sueño. Desde entonces han pasado 3 semanas, y hay pequeñas diferencias todos los días. Mi perro ya no ladra cuando llego, la puerta de la cocina ahora rechina cuando antes no lo hacía. Hay una foto en la repisa donde yo no estoy, pero mi familia jura que siempre estuve. El espejo del baño refleja las cosas con un segundo de retraso. Lo conté, lo cronometré. La gente en el pueblo me mira distinto, como si algo en mí fuera incorrecto. Y a veces, cuando camino por ciertas calles, siento que todo está en silencio otra vez. Como en ese pasillo. Como si el sonido simplemente desapareciera. Yo regresé, pero no estoy seguro de que este sea mi universo. O peor aún, no estoy seguro de que yo sea el mismo. A quien encuentre esto, no estoy loca, no estoy paranoica. He pasado los últimos 9 días intentando probarle al mundo que lo que vi fue real. Mi nombre es Rebeca Solórzano, estudiante de física teórica. 25 años, beca completa por rendimiento. Fui escéptica toda mi vida y aún así, esto me está destrozando. Todo comenzó el 2 de febrero. Estaba trabajando en la universidad hasta tarde en el laboratorio de simulación cuántica. Me tocaba registrar el comportamiento de ciertas partículas bajo condiciones de vacío extremo. Cosas normales. Teóricamente hablando, claro. A eso de las 2:40 am, los sensores empezaron a captar un patrón extraño. Las partículas no se comportaban de forma aleatoria como debían, sino que parecían responder a algo, como si fueran guiadas por una fuerza invisible. Al principio pensé que era un error de los instrumentos. Reinicié todo. Volvió a pasar. Decidí revisar el contenedor principal de vacío, el que llamamos la caja de Faraday. Nadie debía abrirla con el experimento activo, pero había algo, no sé cómo explicarlo, una sensación en el pecho, como una vibración. Cuando abrí la compuerta exterior no había nada fuera de lugar, pero la temperatura bajó de golpe. Me temblaban las manos. Dentro del cilindro vi algo imposible. Un punto oscuro, diminuto, como una miniatura de un agujero negro. Se movía, respiraba. A esa escala no debía existir nada así, y sin embargo estaba ahí. Me acerqué, y entonces parpadeé. Y ya no estaba en el laboratorio. Estaba en un pasillo blanco, paredes completamente lisas, sin puertas, sin luces, pero no estaba oscuro. Se sentía como estar dentro de una mente. El aire olía a ozono y metal caliente. No podía respirar bien. Caminé. No había opción. El pasillo no se acababa. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Me dolía la cabeza. Tenía los pies mojados, como si hubiera pisado agua. Pero no había charcos. Solo ese piso blanco, blando, como piel. Y entonces apareció ella. Era yo, o algo que parecía ser yo. Vestía la misma ropa, tenía mi rostro, mi tono de piel, incluso una pequeña cicatriz en la ceja que me hice a los 13. Pero sus ojos eran completamente negros. Me habló sin abrir la boca, su voz estaba dentro de mi mente. Me dijo que ella también estaba estudiando partículas, en su mundo, y que mi error había abierto una conexión, que ahora estábamos compartiendo un corredor entre realidades, y que no debía haber pasado. Quise escapar, pero cada paso me alejaba más. No había fin. Entonces ella extendió su mano. Me dijo, si una de las dos regresa, la otra desaparecerá. Tú decides cuál de nosotras vale más la pena. Fue ahí que lo supe. Ese lugar era una especie de filtro, un limbo cuántico, y solo una podía volver. Entonces, volví a parpadear. Y desperté de nuevo en el laboratorio. Mi ropa estaba seca. Todo estaba normal, excepto por una cosa.
En el vidrio del contenedor había una huella, de una mano, desde adentro. Desde esa noche nada volvió a ser igual. Comencé a notar pequeñas cosas, cosas que no encajaban. Mi café sabía distinto. El ventilador de mi cuarto ahora giraba en sentido contrario. Mi mamá me llamó al día siguiente, preocupada, diciéndome que mi voz en el teléfono sonaba como la tuya, pero sin alma. Volví al laboratorio para revisar los datos del experimento. No había registro de nada, como si el sistema se hubiera reiniciado solo. Pero había un detalle, un archivo nuevo que no creé yo. Solo decía RE02 otra versión. Lo abrí y era un vídeo, de mí, o de la otra yo, sentada en el pasillo blanco, hablando directamente a la cámara, con esa voz que escuché en mi cabeza. Solo recuerda, tú fuiste la que decidió volver. Desde entonces, la realidad parece deshilacharse lentamente. Las luces parpadean solo cuando estoy sola. En la universidad, 3 compañeros me preguntaron por cosas que, según ellos, yo les dije hace días, pero nunca lo hice. La peor fue Camila, mi mejor amiga. Me llamó llorando una noche, diciendo que había soñado conmigo, muerta, pero que en el sueño yo estaba feliz. Le respondí, fue solo un sueño, pero ella me dijo algo que me heló la sangre. No, no era un sueño. Tú estabas soñando conmigo. Empecé a grabarme dormida, 3 noches seguidas. En los 3 vídeos hablo en sueños, pero con la voz de ella, esa voz suave, sin emoción. Repite lo mismo. No fue un error, fue una apertura y no se cerrará. Ya no estoy segura de ser la Rebeca original. Tal vez ella me empujó al volver. Tal vez ambas lo hicimos al mismo tiempo. Tal vez ninguna volvió del todo. A veces siento que hay 2 conciencias dentro de mí, y una de ellas está aprendiendo. Ayer, en el espejo del baño, vi algo que no puedo explicar. Mi reflejo no parpadeó, lo juro. Me miró, sin moverse, por más de 1 minuto, y luego sonrió, como si me estuviera esperando. Estoy escribiendo esto sin saber si servirá de algo, pero si estás leyendo esto, por favor, si alguna vez trabajas con realidades paralelas, con física cuántica, con puertas entre mundos, no abras la caja. No mires dentro. No respondas si tú misma te hablas, porque no todas las versiones de ti quieren lo mismo. Yo no quería ver lo que vi. No buscaba nada sobrenatural. Solo quería silencio, oración y alejarme del ruido del mundo. Me llamo Samuel, o me llamaba así. Era seminarista. Pasé casi 5 años preparándome para el sacerdocio. Todo cambió durante mi retiro espiritual en la iglesia vieja de San Jacinto, en lo alto del cerro. Cerrada al público desde 1999 por daños estructurales, pero usada a veces por seminaristas como lugar de meditación. Esa fue mi primera y última visita. La iglesia estaba vacía como se esperaba. Silencio total. Ni siquiera los pájaros cantaban allá arriba. Dormía en un cuarto contiguo al altar, en una especie de celda con apenas una cama, un crucifijo en la pared y una Biblia sin portada. Fue la tercera noche cuando pasó. Me despertó el sonido de campanas. 3 golpes secos. No hay campanas en esa iglesia desde hace 20 años. Salí al pasillo, confuso. Y entonces vi la puerta del altar abierta y a alguien arrodillado frente al sagrario. Era un hombre, con sotana negra, cabeza agachada, murmurando oraciones en voz muy baja, ininteligibles. Me acerqué. Quise preguntar si necesitaba algo, pero en cuanto estuve a 1 metro de él, levantó la cabeza. Su rostro era el mío. Idéntico, cada rasgo, cada cicatriz, pero con una mirada vacía, como si sus ojos fueran vitrales rotos, y en su frente
tenía marcada una cruz invertida, como si se la hubieran quemado con un hierro caliente. Y entonces me habló, con mi voz: Samuel, no todos los llamados vienen de Dios. Retrocedí, me caí al suelo, pero él no se movió, solo seguía rezando, ahora más fuerte, más rápido. Las palabras no eran en latín, ni en español. Sonaban mal, como si cada sílaba doliera. Cuando traté de huir, la iglesia cambió. El altar no estaba. Las paredes se llenaron de símbolos que nunca había visto. Mezclas de cruces, estrellas y espirales. Y en lo más alto, en el ábside, colgaba un crucifijo. Pero el Cristo estaba de espaldas y parecía llorar sangre. Intenté abrir la puerta principal. No se movía. Intenté romper una ventana. Detrás no había paisaje, solo oscuridad, como una niebla espesa y viva. Y en el centro, una figura. Levitaba, tenía túnica blanca, rostro cubierto con una máscara. Y muchas, muchas alas. Me miró, no con ojos, con algo más. Y sentí todo mi cuerpo congelarse. Y entonces lo entendí. No era un ángel. O si lo era, no era del tipo que aparece en los vitrales. Era de los que se mencionan en los libros que no se leen en misa. Apócrifos, prohibidos. De los que se aparecen cuando alguien abre la puerta equivocada entre los mundos. Cuando volví a mirar al hombre en el suelo, ya no estaba. En su lugar había un espejo. Un espejo que no reflejaba la iglesia, sino otra versión. Todo quemado. El altar en ruinas. Y cuerpos. Cuerpos de sacerdotes, seminaristas, y uno que era yo, mi cadáver. No podía dejar de mirar ese espejo. No porque quisiera, sino porque algo en él me sostenía. No sé cómo explicarlo. Era como si me atrapara la imagen, como si el reflejo pesara sobre mí. Y desde el fondo del espejo, algo empezó a caminar hacia mí. Era otro yo, con los ojos cosidos, literalmente. Como si alguien hubiera cerrado sus párpados con hilo negro. Llevaba una Biblia en las manos, pero al abrirla, solo había símbolos y números, fechas. Una de ellas era la de mi nacimiento. Otra era el día que planeaba ordenarme sacerdote. Y la última, el día en que estaba parado ahí. Me habló sin voz, dentro de mi cabeza. Dijo: Dios no solo tiene un rostro, tampoco tú. Grité. Corrí al cuarto, cerré la puerta, recé, como no había rezado en años. Agarré el crucifijo y lo apreté contra el pecho, y entonces vi que el Cristo estaba al revés. No era el mismo, tenía cuernos. Toda la noche escuché pasos en los pasillos, a veces mi propia voz susurrando salmos que nunca memoricé. Golpes en la puerta, risas, pero no humanas, como ecos de niños deformes. Al amanecer, la iglesia volvió a la normalidad. Todo estaba en su sitio, las paredes limpias, el altar intacto, pero yo ya no era el mismo. Salí del lugar con el rostro pálido y las manos temblando. Nunca dije nada, pero desde entonces han empezado a pasar cosas. He visto a otros seminaristas hablando solos frente a espejos. Uno se arrancó una uña mientras murmuraba: no soy yo, no soy yo. La capilla del seminario amaneció con una cruz invertida en el techo, hecha con sangre de gallina. Nadie supo cómo entró un animal ahí. Y yo ya no sueño, o mejor dicho, ya no tengo mis propios sueños. Todas las noches sueño con la otra iglesia, quemada, abandonada, con los rezos oscuros y esa figura, el ángel que no lo es. Sé que habría algo que no debía, pero no fue por curiosidad, fue por fe, por querer entender lo que hay más allá del velo. Y ahora sé que, en algún lugar, en algún universo paralelo, yo sí me convertí en sacerdote, pero no de Dios, de otra cosa. ¿Y sabes lo peor? Creo que estoy empezando a aceptarlo.